Me llamo Jaime. Soy guardabosques y vivo en una torre de vigilancia contra incendios en medio de una sierra aislada durante 4 meses cada año, específicamente desde inicios de octubre hasta finales de enero. Cuando la gente escucha guardabosques, se imagina uniforme, radio, rondines y turistas perdidos, pero lo mío no es eso. Digo que soy guardabosques, pero no pertenezco a ninguna dependencia normal, no a las que aparecen en folletos o en anuncios. No, mi puesto es muchísimo más viejo que cualquier servicio moderno. Aún así, tengo lo necesario para sobrevivir allá arriba, y cada año, después de cumplir mi turno, recibo un pago bastante generoso. Lo suficiente para que a cualquiera le brinque una pregunta incómoda. ¿Por qué pagar tanto por vigilar una torre en medio del monte? He estado haciendo esto durante los últimos 18 años. Y no me contrataron como a los demás. Yo lo heredé. De mi tío, Raúl, un viejo al que todos en la familia llamaban loco a sus espaldas. A mí nunca me explicaron gran cosa, solo me dejaron caer el peso encima cuando ya era tarde para hacerse el que no escuchó. Nada me explica mejor mi trabajo que contar cómo fue mi primera semana. Aquí va mi historia. Mi prima América, alguien con quien no hablaba desde hacía quizá 3 años, apareció de la nada en mi departamento en la ciudad al día siguiente de que cumplí 26. Recuerdo abrir la puerta aquella noche lluviosa de septiembre, tarde, con el aire frío pegándose en la piel, y no reconocerla al principio. Tenía un gesto agotado, como si hubiera estado llorando todo el camino y no hubiera dormido nada. Antes era delgada, ahora se veía huesuda, casi desnutrida. El cabello rojo, como el de su mamá, que antes era brillante, ahora estaba opaco, sin cuidado, pegado en mechones. Detrás de América vi a su esposo, Daniel, de pie junto al coche del otro lado de la calle, apenas iluminado por los postes. Debieron manejar todo el día. Tenía una cara totalmente neutra, no pude leerle nada. Solo miraba la calle como si estuviera lejos, ausente, como si el cuerpo estuviera ahí, pero la mente se hubiera quedado en otro lugar. Volví la atención a América. Estaba tan sorprendido y tan raro por la situación que se me olvidó invitarla a pasar, preguntar por qué estaba ahí o reaccionar como una persona normal. Nos quedamos parados, atrapados en un silencio incómodo. América fue la primera en moverse. Respiró hondo y dijo: «Jaime, lo siento, pero...». Fue entonces cuando noté que traía 2 cosas apretadas contra el pecho. Una era un sobre manila y la otra una caja larga, de más de 1 metro. Las soltó a medias y me las empujó a los brazos mientras yo intentaba decir algo que no sonara estúpido. «Mi papá murió», continuó con la voz quebrada, como si cada palabra le costara. «Él dejó esto para ti. Eres el único que debe abrirlo. Dijo que era importante». Luego se dio la vuelta y corrió al coche. Mientras se subían me gritó: «No llegues tarde». Dijo que no puedes llegar tarde. Y me lanzó una mirada llena de dolor y arrepentimiento que me dejó helado. Aunque yo no siempre me llevé bien con mi tío, ella lo amaba con todo. Sin otra palabra, cerró la puerta del coche y vi cómo se alejaban. Me quedé ahí un par de minutos tratando de entender lo que acababa de pasar. Fruncí el ceño, entré y dejé el sobre y la caja sobre la mesa. No pude sacudirme la sensación de frío que me bajaba por la espalda solo de verlos ahí. Mi familia siempre fue rara. Mi papá trabajaba exactamente 3 días a la semana en una oficina del gobierno de la que no podía hablar, como si el trabajo le sellara la boca. Mi mamá se encerraba en el sótano un par de noches al mes y gritaba durante horas. Cuando tenía 11 años, mi papá me mandó a un internado y para el final de ese verano mis 2 padres murieron en un accidente. El hermano de mi mamá me recibió, aunque en realidad fue su esposa y su hija quienes me aguantaron. Mi tío Raúl se iba durante parte del año y cuando estaba en casa casi no me hablaba. A veces cuando me miraba se le cruzaba una expresión como de culpa o de miedo. Yo pensé que era militar, que lo mandaban lejos por meses, pero no, era guardabosques. América era mi única amiga, pero con los años nos fuimos separando conforme mi tío se volvió más y más distante.
Yo ya no soportaba su silencio, ni las miradas raras de mi tía cuando creía que yo no la veía, ni la distancia que América ponía entre nosotros. No lo soporté, y me metí al ejército cuando cumplí 18. Me perdí en el servicio, en los despliegues, en ver morir amigos. Aún así, nunca se me quitó una sensación de que el tiempo se me estaba acabando, de que se suponía que yo debía estar en algún lugar, esperando algo. Cuando salí, me moví de trabajo en trabajo tratando de sobrevivir. El año pasado, por fin, conseguí algo estable. Guardia de seguridad en la ciudad. Mal pagado, pero fijo. Y entonces, después de todo ese tiempo, América aparece de la nada diciendo que mi tío me dejó cosas antes de morir, aunque en años no me dirigió ni 10 palabras. Miré el sobre y la caja larga. La caja pesaba, como si tuviera metal adentro, y yo ya sabía qué era, el rifle. Mi mente se fue a esos otoños en los que mi tío se preparaba para irse y se colgaba un rifle viejo a la espalda. Me incliné y abrí la caja. Tal como pensé, ahí estaba. Un rifle de palanca antiguo, el rifle de mi tío Raúl. Impecablemente cuidado, casi demasiado. Era hermoso, sí, pero también inquietante. Culata de madera oscura, cañón largo de hierro negro y unos grabados raros en un costado. Mirarlos me provocaba dolor de cabeza, como si mis ojos no pudieran enfocarlos más de un par de segundos. Ese simple detalle me erizó la piel. Era como si el arma no quisiera ser observada. Al levantarlo noté el cinturón de cartuchos debajo, vacío, hecho para cargar 45 tiros más. Yo no sabía mucho de armas viejas, pero un compañero del ejército era fanático del viejo oeste y me hablaba de rifles así durante horas. Revisé el arma y vi unas palabras rayadas a lo bruto en la madera, como si alguien las hubiera tallado con desesperación. All Souls Hold. Saqué el celular e investigué un poco para revisarlo bien. Por lo que encontré, parecía un Winchester 1886 modificado, cargado con 9 cartuchos 45-70. Me dio una risa amarga al pensar que América me había encajado un arma cargada en las manos como si fuera un regalo olvidado. Negué con la cabeza y lo descargué. Saqué los 8 cartuchos del depósito tubular y expulsé el que estaba en la recámara, asegurándome de que quedara completamente vacío antes de dejarlo sobre la mesa. Luego tomé el sobre. Era pesado. Dentro encontré 2 hojas con texto y 5 monedas grandes de plata. Una hoja era claramente de mi tío, letra precisa, firme, aunque se notaba apresurada. La otra se veía mucho más vieja, amarillenta, con bordes rotos, arrugada por haber sido manipulada muchas veces y una mancha oscura en una esquina que preferí no imaginar. El texto de esa hoja estaba escrito a máquina y decía: 10 reglas para el vigilante en turno. Antes de entrar a la torre de vigilancia en tu primer día, camina alrededor de la base 5 veces en sentido contrario a las manecillas del reloj mientras repites fuerte: yo soy el guardián, tierra y aire. Yo soy el guardián, río y oso. Yo soy el guardián, aléjate de aquí. Yo soy el guardián hasta que termine. Termina el canto incluso si al final terminas dando una 6ª vuelta. Después de entrar, lanza un puñado de sal detrás de ti. No te voltees aunque escuches voces afuera. Luego, cierra con llave y cuelga una herradura de hierro en la manija. Cada vez que subas las escaleras hasta la cima, debes contar en voz alta los escalones. Deben ser 45 escalones y 3 descansos, con el último teniendo la puerta del mirador. Si el número es distinto al llegar arriba, esparce sal en el último descanso y toca una moneda de plata en la manija antes de abrir. Cada vez que salgas y vuelvas a entrar al mirador, verifica si hay alguno de estos objetos: un radio viejo de 2 vías, una silla de madera, de 1 a 3 muñecas talladas toscamente, un plato con comida fresca, un libro viejo encuadernado en piel, una cuerda enrollada, un florero con flores, un cuchillo de obsidiana, una botella de vino oscuro. Ninguno debería estar ahí.
tócalos solo con los guantes de tu mochila y tíralos de inmediato por la terraza. Cada lunes a las 6 de la mañana, revisa los frascos de vidrio con sal en las esquinas del mirador. Si la sal disminuyó, agrega más. Si se oscureció, tira esa sal por la terraza y reemplázala por sal nueva. Después de revisar los frascos, marca el número del teléfono satelital, espera a que conecte y di 4 Echo 92. The pass is closed and I am Charlie on Halo 515. No esperes respuesta. Cuelga. Solo puedes salir de la torre de 10 de la mañana a 2 de la tarde y debes patrullar el camino indicado en el mapa lo más rápido posible. Revisa cada uno de los 5 tótems. Si uno o más han sido movidos o destruidos, regresa a la torre de inmediato y llama al satelital. Empieza diciendo, I know 6 has seen 813 and 2 are there. Espera confirmación y reporta lo que viste. Si encuentras a una persona perdida, adulto o niño, pregúntale qué día es. Si no te da la respuesta correcta, deja un clavo de hierro frente a ti y corre de regreso a la torre. Si responde bien, dale un clavo y dile que camine al este hacia la estación más cercana. No lo sigas ni lo guíes, aunque ruegue. Si los pájaros o el sonido del bosque se apagan de golpe, memoriza el sitio y vuelve directo a la torre. No corras, no te salgas del camino. Ya adentro, usa el satelital. Empieza con la frase de la regla 8 y reporta dónde ocurrió el silencio. El segundo documento del sobre eran hojas blancas, papel bond, con la letra fea de mi tío, como garabatos. Lo saqué, lo desdoblé y vi que eran como 4 páginas. La escritura era temblorosa, frenética, en partes casi ilegible. Tuve que entrecerrar los ojos para entender. Jaime, no me queda mucho tiempo. Ya viene. Perdón. Van a ir por ti después. Lo que anda en el monte nunca se detiene. Acuérdate de las reglas. Te van a poner pruebas. No les des el gusto. Para mí ya es tarde. Pero tengo que decirte cosas que las reglas no dicen. Cosas que nadie te va a explicar allá, aunque preguntes. Luego venían advertencias en pedazos, como si hubiera escrito entre pausas, con prisa, mirando por encima del hombro. Las reglas no son infalibles. Usa el rifle. Ha pasado por nuestra familia 4 generaciones. Es un arma que se usó para salvar una vida y jamás para quitar una. Es lo único que puede lastimarlos. Tú tienes que cargar tu propia munición, porque el rifle no forma parte de las reglas. Compra mucha. Cartuchos especiales con núcleo de hierro. Los objetos de la regla 4 no son lo único. No confíes en nada dentro de la torre que no esté atornillado con hierro o protegido con sal. Los 5 tótems son troncos tallados hace muchísimo tiempo por gente que entendía el monte. Han estado ahí desde antes de que hubiera leyes como las conocemos, y son muy difíciles de dañar, incluso con explosivos. Si están destruidos, ya es demasiado tarde. Si no, cambia la moneda de plata al pie de cada tótem por una de las 5 de esta carta. Cuando regreses a la torre, mete las monedas recuperadas en un frasco con sal, no en los frascos de las esquinas. Cambia los frascos de sal cada semana. Los radios se comprometen. Es muy fácil imitarlos, muy fácil colarse en las ondas y engañarte. Por eso tienes que llegar a pie. Por eso los vehículos no pueden llegar ahí, y por eso solo te pueden sacar por aire. Ellos arruinan motores, cortan cables, ponchan llantas, lo que sea, para que un coche no se mueva. Los celulares son otra cosa. No sirven bien. Esas cosas no entienden la tecnología digital. Sí, saben bloquear señal y confundir la percepción, pero interceptar mensajes o meterse a chats les queda grande. Entonces tumbarán antenas cercanas o generan interferencia. Por eso pierde señal si están cerca. Usa solo el teléfono satelital. Hasta donde se sabe, su influencia no llega al espacio. Por eso hay un satélite dedicado a rebotar comunicación en esa zona.
Y luego venía la parte más fuerte, escrita con rabia. La regla 9 es una mentada. La gente real, humanos de verdad, casi nunca llega ahí. Algo los empuja lejos. Así que si le das la espalda a lo que sea que te salga, te mueres. No hay uno, hay más. Si te volteas, uno se te pone enfrente para distraerte, mientras el otro se te viene por atrás, esperando que pestañees. Nada de esa tontería de dejar clavos y correr. Agarra el rifle y vacíale cartuchos con núcleo de hierro hasta que se aleje. El hierro no los mata, pero les duele. Y si les duele lo suficiente, se detienen y se la piensan, al menos por un rato. Termina tu patrulla. No regreses a la torre hasta terminar. El resto era una mezcla borrosa de advertencias y un perdón por no estar ahí, que me dolió leer. Lo poco que entendí me hizo sentir la nuca helada. Dejé la carta sobre la mesa con el corazón golpeándome el pecho. ¿Qué demonios era esto? ¿Criaturas? ¿Tótems? ¿Sal? Mi tío siempre fue raro, pero esto era otra cosa, algo más oscuro, más viejo. No supe cuánto tiempo pasé sentado levantando la carta y soltándola, hasta que el reloj me sacó del trance. Era tarde, casi medianoche. Miré por la ventana. Las luces de la ciudad se veían borrosas por el vidrio empañado. No me había dado cuenta de cómo el silencio se me estaba metiendo en la cabeza, de cómo la oscuridad parecía estirar la mano hacia mí. ¿Qué iba a hacer? Esto no parecía tener nada que ver conmigo, pero mi tío me estaba nombrando su reemplazo en esa locura. Miré la caja y el rifle esperando, no sé por qué, que se vieran distintos. Me recorrió un temblor de miedo sin explicación. Me dije que era pura basura, delirios de un viejo, pero la carta sonaba demasiado concreta. Mi tío no fue el mejor padre del mundo. Casi nunca estaba, pero cuando estaba, fue decente conmigo. Me trató como familia, aunque esa familia estuviera rota. Me dieron techo cuando yo no tenía a nadie, y por eso, aunque me pesara, sentí que le debía algo. Pasé horas revisando el sobre con más cuidado. Mapas viejos, notas, marcas a mano. Todo apuntaba a lo mismo. Una torre aislada en la sierra, el último sitio donde mi tío estuvo antes de desaparecer en su último turno. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente salí del departamento con una mochila llena de cosas y el rifle de palanca bien asegurado en una funda vieja de cuero que venía en la caja. Me subí al coche y manejé. Conforme me acercaba a la sierra, las carreteras se hicieron más angostas, retorcidas, como venas oscuras sobre la tierra. El teléfono se quedó sin señal por kilómetros. Los árboles se apretaban a ambos lados como si el camino se metiera en una garganta. Empecé a pensar que tal vez todo era un error, el último delirio de un viejo, pero algo en el fondo de mi mente no me dejó ignorarlo, no después del «no llegues tarde». La carta de mi tío me mandaba a una caseta más adentro, una estación donde se suponía que debía presentarme. Recordé la instrucción exacta, ir a la estación del mapa y decir una frase clave. «Hola, soy Frank Romeo y quería saber si tienen folletos del Paso del Noreste». Yo entendía lo que era una contraseña de reto. Lo que no entendía era por qué una caseta de guardabosques necesitaría una. Metí el coche al estacionamiento casi vacío. Era tarde cuando entré al edificio que parecía una cabaña grande de 2 pisos. Había un par de senderistas hablando con un guardabosques y tomando café como si el mundo fuera normal. Otra guardabosques miraba un mapa enorme pegado a la pared. Me acerqué al del mapa. Me vio y sonrió como si nada. «¿Vas a cazar?», dijo, señalando mi funda del rifle y mi mochila. Yo asentí, torpe, sin saber qué hacer. Sin pensarlo demasiado, me incliné y le susurré la frase clave. En cuanto la dije, su expresión cambió, de amable a sorprendida y luego a seria, pesada. Forzó una sonrisa, me hizo un gesto para seguirlo y me llevó por un pasillo hasta un cuarto al fondo con un escritorio y 3 sillas. Me indicó que me sentara. Abrió un cajón detrás de él y sacó un paquete de hojas. Me deslizó un contrato de 11 páginas lleno de lenguaje legal. «Léelo y firma», dijo, y se salió, cerrando la puerta. Me quedé solo en ese cuarto con luz pobre.
El montón de hojas era grueso, amarillento, con términos burocráticos, relación laboral, seguros, responsabilidades. Lo leí con calma y al inicio parecía normal, pero conforme avanzaba, algunos párrafos no se sostenían. Custodia, límites, guardianía, aparecían una y otra vez, en frases raras, como si el documento estuviera armado con pedazos. Cuando llegué a la última página, se me cayó el alma. Al ver el pago. Por 4 meses aislado en la sierra, sin contacto con el exterior salvo un teléfono satelital, me pagarían 360,000 pesos por temporada, depositados al terminar. No era millones, pero era demasiado para ese trabajo. Alarmas en la cabeza. Nadie paga eso por vigilar una torre. Nadie. Si yo todavía dudaba de las locuras de mi tío, ese contrato y la reacción del guardabosques me cerraron la puerta de golpe. Me estaban metiendo a un juego. La pregunta era, ¿de quién? Seguí leyendo. El contrato tenía formato oficial y un sello negro arriba, pero no era un logo que yo reconociera. Era un símbolo, líneas enredadas como un ojo dentro de un rombo, y detrás 2 flechas viejas cruzadas. El aire se sintió más pesado, pero extraño. Mirar el símbolo me calmó un poco, como si estabilizara algo invisible. No supe qué hacer, pero ya estaba ahí. Tomé la pluma y firmé mi nombre 4 veces. La tinta era roja. Como si hubiera estado esperando, el guardabosques volvió justo cuando dejé la pluma. Traía una mochila grande que dejó en el escritorio mientras guardaba el contrato en el cajón. Me miró serio. En esta mochila viene agua, comida para 5 días, un par de herraduras de hierro, una bolsita de clavos de hierro, 2 monedas de plata y un costal grande de sal. Allá arriba deben quedar latas y algunas cosas del último guardabosques. Hizo una pausa rara en último y siguió. Los víveres los bajan en helicóptero cada sábado por la mañana. Entras a pie y no cargas nada más que esa mochila. Nosotros nos encargamos de tu coche y de tus asuntos hasta que regreses. Luego señaló la funda del rifle que yo traía colgada y noté un detalle mínimo, un tono de aprobación escondido en su voz. Ese rifle y tu munición también los puedes llevar. Ya lo autorizaron arriba. Ahora escúchame bien. Debes llegar a tu torre a más tardar a medianoche del 30 de septiembre. Acuérdate, si no llegas, te mueres. Fruncí el ceño. Si no llegas, te mueres, sonaba a humor negro, como el que se usa para no quebrarse. Lo dijo tan seco que por un segundo casi me río, esperando que rematara con un chiste. Pero el guardabosques me sostuvo la mirada con la seriedad de un funeral. No parpadeó, no corrigió, no sonrió. Después de un minuto incómodo, entendí que no había broma. Bajé la vista y tomé la mochila en silencio. No hubo ceremonia, no hubo apretón de manos. El guardabosques solo me dio un gesto con la cabeza, mitad aprobación, mitad lástima, y se fue, dejándome solo con mi equipo y una sensación de miedo creciendo como hiedra en el pecho. Me gritó, cuando yo ya iba a la mitad del pasillo. Me volteé justo a tiempo para verlo lanzar algo pequeño y brillante. Lo caché por reflejo. Era una placa dorada vieja, rayada pero pulida, más pesada de lo normal. No era como las placas que vi en el uniforme de los otros. Esta era distinta, como si perteneciera a otra época. Tenía un símbolo grabado y letras gastadas, difíciles de leer, pero lo suficiente para entender que autorizaba cosas. «Bienvenido al monte, guardabosques», dijo con una mueca que casi parecía sonrisa y se regresó a su oficina. El sol ya bajaba cuando salí. La sierra proyectaba sombras largas sobre la grava. Me colgué la mochila, sintiendo el peso asentarse entre los hombros. Abrí la funda del rifle y lo revisé otra vez. No sé por qué, pero me tranquilizó. Era un objeto real en medio de una situación que se sentía irreal. Lo guardé y me ajusté el cinturón con 45 cartuchos nuevos de núcleo de hierro. En la mochila llevaba casi 200 más. Cuando llegué al inicio del sendero marcado en el mapa, ya era atardecer y la neblina se tragaba el camino detrás de mí. La torre estaba a unas 3 horas caminando dentro del bosque, pero algo me mordía el estómago. Miré el acceso. Un letrero oxidado colgaba de una cadena de hierro y decía «Solo personal autorizado». Era ridículo pensar que una cadena detendría a alguien, pero en ese momento entendí que tal vez esa cadena no estaba para impedir que la gente entrara, sino para impedir que algo saliera.
La placa dorada brilló en mi chamarra. Respiré hondo y crucé. Los primeros kilómetros fueron normales. Yo seguía en buena forma, así que avancé rápido entre pinos y árboles altos. El aire era limpio, pero delgado por la altura. Pasé señales viejas, casi borradas, y un banco volteado tragado por musgo y raíces. Pero alrededor del 5.º kilómetro, el bosque cambió. En algunos tramos se volvió demasiado silencioso. No había viento, no había hojas, no había animales. Era como si el monte contuviera la respiración. Seguí caminando, pero entre más avanzaba, más sentía que me estaban mirando. La oscuridad cayó incluso cuando el sol todavía no se terminaba de ir. Los árboles se veían más altos y algunos troncos demasiado lisos, como si la corteza se hubiera ido a pedazos. Vi surcos en la tierra, rasgados como si algo hubiera sido arrastrado o hubiera gateado. Aún así seguí, apretando el paso sin darme cuenta. Las reglas eran claras: llegar antes de medianoche o morir. Hice buen tiempo. Todavía era atardecer cuando subí una loma y vi la torre a lo lejos, sobresaliendo como un centinela olvidado a un par de kilómetros. Me detuve a tomar agua, y entonces lo noté. El bosque se apagó otra vez. Un zumbido bajo vibró en el aire, justo al borde del oído humano, como cigarras, pero parejo, demasiado estable. No sonaba natural, sonaba intencional, como si algo me estuviera mirando, no, esperándome. Me arrodillé y solté el rifle de la funda. La noche anterior practiqué cargarlo. Lo hice ahora con precisión mecánica. Con cada cartucho, el zumbido se hacía más profundo, hasta apretarme el pecho, como si me faltara aire. Pero en cuanto metí el 9º y moví la palanca, el zumbido se cortó de golpe. Volvieron los sonidos normales del bosque. Seguí caminando con el rifle en posición baja. Listo. Al acercarme a la torre, vi señales sutiles de desgaste por todos lados, grabados deslavados en la corteza de los árboles, como si alguien hubiera intentado marcar el camino con miedo a perderse. La torre se alzaba por encima de la línea de árboles como un faro esquelético, metal oxidado pero firme. Eso fue lo que más me golpeó. Era casi toda de metal, cuando yo había visto imágenes de torres de vigilancia de madera. Esta parecía una estructura industrial plantada en medio del monte. Arriba, el cuarto del mirador estaba rodeado de ventanas que atrapaban la última luz como ojos vacíos. Una escalera de caracol subía alrededor de las vigas, al menos 4 pisos. Se veía mucho más alta de lo que cuadraba con los 45 escalones que las reglas decían que debía haber. Me detuve al borde del claro. El aire cerca de la torre se sentía húmedo y pesado. El sudor me bajó por la espalda. Me colgué el rifle y saqué las instrucciones. Regla 1. Caminar alrededor de la base 5 veces, en sentido contrario, cantar las palabras y terminar aunque sean 6. Todavía me parecía una locura, pero entré al claro. Con una bolsa de sal en una mano y la correa del rifle en la otra, empecé el ritual. 1 vuelta, 2, 3, 4. Para la 5ª ya iba jadeando, la mochila mordiéndome los hombros. Repetí el canto en voz alta, con más firmeza de la que sentía. Yo soy el guardián, tierra y aire. Yo soy el guardián, río y oso. Yo soy el guardián, aléjate de aquí. Yo soy el guardián, hasta que termine. En la 6ª vuelta, porque siempre terminaba en 6, tropecé. Algo frío me rozó la pierna, como un gato invisible. No miré abajo, no rompí el paso. Al terminar el canto, el ambiente cambió. La presión en el aire se aflojó como si la torre respirara. La estructura se veía más clara incluso con la noche cayendo. Subí las escaleras despacio, contando cada escalón en voz alta. 1, 2, 3, 4, mientras el metal viejo se quejaba bajo mis botas. En el escalón 39, mi pie pisó algo húmedo. Bajé la mirada. Una mancha roja embarrada en 2 escalones. No era fresca, pero tampoco era vieja. Seguí contando. 42, 43, 44. El sol ya era apenas una línea roja.
Las sombras se estiraban como brazos. Llegué al tercer descanso. Mi mano quedó suspendida sobre la manija de hierro. Las reglas decían que si el conteo no cuadraba, debía usar sal y una moneda. Pero sí cuadraba. Aún así dudé. Como si el lugar oliera mi duda, escuché susurros detrás de mí. Docenas. Voces de hombres, mujeres, niños, pegadas a la oscuridad. Sentí sudor en la frente que no venía del esfuerzo. No me volteé. Metí la mano a la mochila, saqué una herradura y aventé medio puñado de sal por encima del hombro. Los susurros se apagaron como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Exhalé apenas. Apreté la manija y empujé. El cuarto me golpeó con un peso frío, como si hubiera estado esperando. Entré con el rifle arriba, instinto de entrenamiento. Revisé esquinas, ángulos, ventanas. Solo cuando mi mente aceptó que estaba solo, aflojé. Cerré la puerta y colgué la herradura en la manija. Dejé mi equipo y miré por las ventanas. El bosque infinito, oscuro, rodeando mi nuevo hogar. El aire adentro olía a humo viejo, pino húmedo y algo terroso, amargo, antiguo. La soledad era hermosa de una forma que daba miedo. Encontré el interruptor. Sabía que la torre tenía paneles solares y luz suficiente para toda la noche. Encendí. Con la habitación iluminada, saqué las reglas y mis ojos se fueron directo a la regla 4. Revisar objetos que no deberían estar ahí y tirarlos por la terraza con guantes. Levanté la vista y recorrí el cuarto. Al principio no vi nada raro, y luego lo vi. Un tazón de fruta en la mesa, como recién cortada, y junto a la mesa, una silla de madera. Se me fue el calor de la espalda. La noche cayó rápido. El viento levantó y los árboles empezaron a susurrar como si repitieran voces. Sentí una presencia moviéndose apenas fuera de mi visión. Busqué mis guantes. Estaban en el bolsillo frontal de la mochila, junto con la sal extra y los clavos. Me los puse. Las manos me temblaban no solo de miedo, sino por una certeza. Había entrado en algo consciente. La silla crujió. Una sola vez. Un gemido seco de madera bajo peso. Yo no la había tocado. Me quedé congelado con el rifle arriba. La silla estaba girada hacia el centro del cuarto, como si alguien se acabara de levantar. El tazón de fruta estaba perfecto. Manzanas rojas, guavas moradas, una pera amarilla sin marca, sin polvo, sin moscas. Tragué saliva. Tomé el tazón con ambas manos y lo tiré por la terraza. La fruta no hizo ningún sonido al caer. Tomé la silla y era más pesada y más fría de lo que parecía, con tallados húmedos en las patas. Al levantarla, la luz parpadeó y los tubos zumbaban con electricidad. «Solo es una silla», murmuré. La aventé. Al desaparecer entre los árboles, la luz se estabilizó y el peso en el pecho aflojó apenas. Respiré. Me giré y me detuve en seco. Había un tercer objeto, un librito viejo de piel sobre el catre, donde yo había dejado mi mochila. No estaba ahí antes. Me puse bien los guantes, lo tomé y lo lancé lejos. Entonces el monte gritó, un chillido como metal desgarrándose, animal, pero sin vida. Se me estrelló el corazón. Cerré la puerta de la terraza de golpe, corrí el pasadizo y retrocedí al centro del cuarto apuntando al vacío. Lo hice, susurré forzándome a hablar. Cumplí la regla 4. El silencio que vino después fue total. Esa noche no dormí. Me quedé en una esquina con la espalda pegada a la pared helada, el rifle en las piernas y las reglas en el bolsillo. Cada hora juraba ver una sombra moverse afuera del vidrio. Me paraba, miraba el bosque, no veía nada, pero el miedo me apretaba el pecho. Sentía que había algo allá afuera esperando. Pero nada subió, nada tocó. Y con el tiempo, la noche se volvió azul, luego gris, luego dorada. Amaneció. Yo estaba destruido. Y así terminó mi primer amanecer en la torre.
Pero no fue una victoria. Fue solo el aviso de que el monte ya sabía mi nombre. Si quieres que te cuente la parte 2, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo que pasó después fue peor. Y si tú tienes una historia real, mándamela a daddog2707@gmail.com. Nada más te advierto algo. Si el bosque se queda en silencio, no es porque esté dormido, es porque ya te está escuchando.